Vega. Para nosotros es, es un momento importante para generar un debate académico, pero también para poder fomentar el diálogo y que podamos, sobre todo, generar ambientes académicos y de conocimiento desde la red. Entonces, quisiera darle la palabra al secretario general para que también pueda dar un saludo a la sesión. Muchas gracias, Tatiana. Como decía Tatiana, estamos entonces en una sesión más de Diálogo Salada, en esta oportunidad hablando sobre Israel y Palestina a propósito de los hechos que han ocurrido durante la última semana. Quiero informarles que el profesor Marcos Pekel nos avisó que está un poquitín tarde, entonces llegarán unos 5 minutos más o menos. Y mientras tanto vamos a ir empezando, ¿vale? La noche de hoy entonces nos acompaña el profesor Mauricio Jaramillo, el profesor Marcos Pekel y nuestra moderadora del día será la profesora Lida Rodríguez de la Vega, que nos acompaña desde Argentina. Para que ustedes sepan, todas las personas pueden dejar sus comentarios, preguntas y demás a través del chat. No vamos a habilitar ni las pantallas ni los micrófonos. Cualquier comentario, por favor, en el chat y nosotros vamos a estar leyendo las preguntas de ustedes y los comentarios a lo largo de la sesión. Eh, no siendo más, entonces, profesora Lía, el piso es suyo. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, tanto a Tatiana como a Jerónimo. Una celebración siempre contar con un espacio de Alada que nos parece es un espacio pertinente, de enorme respeto y que siempre se ha caracterizado por no esquivar eh, las circunstancias complejas que nos tratan, en este caso, en esta región particular del país. Como decíamos antes, uno de nuestros expositores va a ser el profesor Mauricio Jaramillo Jacir, que es docente en la Universidad del Rosario, en Bogotá, Colombia, y a quien voy a invitar a que nos cuente un poco más de sí, de su formación. Mauricio, por favor, antes de iniciar la temática, para conocerte un poco más. Sí, con las buenas noches, Lía, Jerónimo y Tatiana, pues agradecerles, antes de hablar de mi formación, agradecerles por la invitación y obviamente celebrar este encuentro muy necesario, como lo dijo Tatiana, en un momento de mucha crispación, en el que se dicen, no solamente desde los medios, sino incluso a veces desde la academia, cosas muy, creo yo, irresponsables, imprecisas, que echan más leña al fuego. Entonces creo que enhorabuena que tengamos un espacio para poner el matiz donde aparentemente hay solamente blancos y negros. Bueno, yo soy internacionalista de formación en la Universidad del Rosario, maestría en geopolítica en la Universidad de París, 8, y doctorado en ciencia política. Actualmente soy profesor asociado en la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario en Bogotá. Muchas gracias, Mauricio. Lía, ya el profesor Pekel está con nosotros. Si lo puedes convertir en anfitrión para que pueda prender la cámara y el Sí, micrófono. cómo no. Un momentito, por favor. Ya estoy con ustedes. Ya Marcos es co-host con nosotros. Ahí está, Perfecto. Pepe. Buenas tardes, Marcos. Hola, Bienvenido. buenas tardes. Bien, nuestro otro expositor, director de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia, quien nos acompaña hoy. Te vamos a agradecer mucho, Marcos, si sos tan amable y nos contás un poco más de tu formación. Hicimos recién lo mismo con Mauricio para que los conozcan mejor nuestros oyentes. Sí, bueno, buenas noches a todos. Primero que todo, disculpen, la voz me queda poquita, vamos a usarla bien. Eh, Mi nombre es Marcos Pekel, nací en Bogotá. Mi formación, yo soy profesor hace 28 años en las relaciones internacionales, fui 25 años profesor de relaciones internacionales en la Universidad Externa de Colombia, la Cátedra de Medio Oriente, y tengo la Cátedra de Medio Oriente en la Universidad del Rosario hace 10. Ahora soy profesor de la Universidad del Rosario únicamente, colega de Mauricio, dicto la materia Geopolítica de las Religiones. Soy director de la Comunidad Judía en Colombia, soy miembro del Comité Ejecutivo del Congreso Judío Mundial también. Mi formación académica es en ingeniería, estudié en Israel, me gradué de ingeniero, hice una maestría en ingeniería en Canadá, en la Universidad de McGill, y luego hice un curso de verano en Oxford en relaciones internacionales.
Me place mucho estar acá. Y para los que no saben, estuve en la fundación de Alada, ya ni me acuerdo hace cuánto, que fue la Cancillería en Bogotá, si mal no estoy. 1995, Alada, Colombia. Sí, ahí estábamos con Pío García Jerónimo, creo. Sí, 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 Ujú, sí. sí, sí. Muy bien, avanzamos entonces al primer eje de trabajo. La dinámica que les vamos a proponer es que cada uno de ustedes cuente con 5 minutos para responder a esto. Jerónimo va a estar generosamente ayudándonos con el control del tiempo. Igual Tatiana, por favor, vamos a tener una tolerancia de 1 minuto y vamos a proponerles a todos nuestros participantes que si quieren hacer preguntas en el medio, como bien ya les ha explicado Jerónimo, pueden hacerlo a través del chat y podemos incorporar esas preguntas. Yo voy a proponer que iniciemos en este eje en particular, en primer lugar con Mauricio, luego Marcos y en la siguiente cambiamos de orden. El primer eje que les queremos plantear es si consideramos el desarrollo del conflicto desde el presente a 5 años atrás, ¿cuáles son los puntos que ustedes consideran más relevantes para llegar al momento actual, que es un momento particular del conflicto, ¿verdad? Mauricio, te escuchamos. Sí, ¿preguntaste por 5 o dijiste 3? Se me fue el No, nombre. 5, de acá a 5 años Ok. atrás, digo, en torno de ese tiempo. Bueno, pues yo creo que básicamente para entender este conflicto como mm, tres fenómenos que se han presentado en los últimos 10 o 15 años y que me parece que son clave. Tal vez me extienda un poquito más atrás. Ok. Eh, para mí el punto de inflexión es post-Oslo. ¿Sí? Yo creo que este conflicto no se entiende, no creo, y aquí seguramente no vamos a estar de acuerdo con Marcos. Yo creo que esto no empezó el sábado. Eh, y yo creo que el punto de inflexión es las elecciones legislativas palestinas de 2006. La comunidad internacional, grosso modo, para más, para menos, le dice a los palestinos, confíen en la democracia, voten, crean en la Autoridad Nacional Palestina, incluso Hamas, que no había reconocido los acuerdos de Oslo, participa, gana las elecciones y lo que vemos es una respuesta de la comunidad internacional como siempre, muy ambigua, hipócrita, básicamente no respetar lo que en ese momento habían decidido los palestinos, sin siquiera abrir una puerta, como por ejemplo decir, bueno, si jamás hace un cambio, si jamás cede, lo podríamos llegar a reconocer. Entonces ahí me parece que es lo primero y hay una ruptura. Luego, en segundo lugar, yo creo que hay una etapa de violencia a partir precisamente del no reconocimiento de Hamas, en el que obviamente no se puede desconocer que hay una responsabilidad palestina. A raíz del bloqueo de la política palestina se va a dar esta fractura. La fractura entre los palestinos es una fractura ocasionada desde afuera. Y es una fractura ocasionada desde afuera porque el mundo va a votarle a los palestinos ese dilema de el partido por el que votaron ustedes no puede gobernar. A mi juicio, Al-Fatah se va a equivocar por hacer presión cuando se debió haber parado en nombre de su pueblo, porque, insisto, eso fue una decisión soberana. Y estalla esta época de violencia con picos en 2007 por el golpe de Estado de Hamas en la Franja de Gaza, 2008, 2014, 2021 y 2022. Todos esos son escenarios de guerra que desafortunadamente han quedado sepultados. Creo que algún ministro palestino dijo, la historia no puede comenzar cuando se asesina a israelíes. Entonces yo creo que desafortunadamente estas escenas horrendas que vimos el sábado, que son horrendas, que son repudiables, repugnantes, dolorosísimas, yo creo que son escenas hasta cierto punto equiparables a lo que había hecho Israel, especialmente la Franja de Gaza, en estos años. La única diferencia está en que obviamente pues la conmoción en la comunidad internacional esta vez sí se causó y en el pasado reciente eso no ocurrió. Entonces, lo segundo es un ciclo de violencia. En tercer lugar, me parece que ha habido una radicalización de la política en ambos actores. Ha habido una radicalización en la política palestina básicamente porque la paz se ha desvalorizado. Los palestinos lo que dicen es, nosotros negociamos en Oslo, nosotros reconocimos a los israelíes a lo largo de la década de los 90, que obtuvimos a cambio nada. No tuvimos nada, no tuvimos Estado, no tuvimos frontera. Incluso se llegó a contemplar la posibilidad en el gobierno de Donald Trump de que Palestina fuera un Estado sin soberanía. Yo no sé si hay algún Estado del mundo que tenga esa condición. Entonces creo que eso ha favorecido extremos como la yihad islámica o el mismo Hamas, que obviamente pues aprovechan la coyuntura para decir la paz no sirve, que es lo que hemos logrado. Y del lado israelí, que tampoco se ha dicho. Aquí, por ejemplo, no sé cómo sea en otros países de América Latina, casi todos los medios hablan de los bárbaros son los de Hamas. Y en eso obviamente está la visión colonial, eurocéntrica
de que solamente los árabes son extremistas. Entonces aquí en estos medios no hablan del partido sionista religioso, no hablan de Noam. Entonces toda la violencia directa, como decía ayer Margarita David, una colega, se la adjudican exclusivamente a Hamas y se olvidan de que la política israelí también ha tenido, Marcos esto lo sabe, hoy Israel tiene el gobierno más a la derecha de su historia. Y eso me parece que tiene mucho que ver en lo que está pasando. Entonces, desafortunadamente, este último ciclo de violencia pasa también por una radicalización. Por último, yo creo que esto no se puede entender sin el peso de los actores regionales. Entonces tenemos, por un lado, un Estados Unidos que se desentendió totalmente de Oriente Medio. La última vez que Estados Unidos intentó algo serio fue con George Bush, hijo, Anápolis, que era un poco, tratemos de rescatar los acuerdos de Oslo. De ahí en adelante, a nadie le interesaba. A Obama medio se intentó acercar y lo acusaron de pro-palestino. Ya sabemos básicamente la propuesta que hizo Donald Trump, que no solamente no apoyó, no solamente no creyó en la paz, sino que convirtió a los palestinos en unos indigentes del mundo. Los terminó poniendo contra la pared, les terminó diciendo acepten esto o no acepten nada, y los palestinos afortunadamente, que son muy dignos, rechazaron ese plan de paz. Y luego hemos tenido al mismo tiempo la emergencia de poderes regionales, en los que, pues básicamente la agenda de Palestina ha desaparecido. Hoy para la agenda regional de Arabia Saudí, de Irán, del propio Israel, no es importante el tema palestino. Es decir, ni siquiera para la misma región. Entonces tenemos en el último tiempo en la región temas como la primavera árabe, la guerra en Yemen, la violencia en Siria, la reconstrucción de Irak. Entonces tenemos como el tema palestino-israelí desaparece de la agenda regional, y creo que en un llamado desesperado por parte de Hamas, y evidentemente equivocado, lanza el ataque para, ya me imagino que ¿cuánto tiempo va, Jerónimo? Queda un minuto, listo. No, Te queda un minuto. ya igual en 30 segundos cierro con esto. Creo que en un intento desesperado, porque el tema palestino vuelva a la agenda regional, vuelva a la agenda internacional, Hamas sigue lanzando ataques como lo había hecho en el pasado, con la particularidad de que esta vez sí logró franquear una barrera que en el pasado se pensaba que era inexpugnable. Y una cosa, cierro solamente con una cosa, yo digamos, no me gustan mucho las equivalencias, sé que son insensibles. Cuando yo digo que jamás lo que hizo el sábado lo ha hecho Israel en el 2008, 2014, 2021, 2022, no estoy diciendo que sea exactamente lo mismo, lo que me refiero es cuánta insensibilidad veo en el mundo, porque no vi ningún medio de comunicación que hiciera estos despliegues que estamos viendo ahora, cuando eso pasó en el pasado. No vi ningún medio, incluso ahorita recientemente esto pasó en Jenin. Y de hecho creo que con algunos de los que estamos acá de pronto participamos en algunos debates, fueron debates súper cortos y ocurrió con todos los agravantes posibles. Con el agravante además de que un año atrás los israelíes, y de hecho con Marcos estuvimos en un debate acerca de eso, asesinaron de un disparo en la cabeza a una periodista. Entonces creo que también cuando hablamos de que hay extremismo en ambos lados, no estamos diciendo que sea exactamente lo mismo, pero sí que ojalá a la hora de hacer los balances entendamos que el extremismo no solamente es propio y inherente del mundo árabe, sino que el lado israelí desafortunadamente también ha venido en ascenso. Gracias. Muchas gracias, Marcos. Bueno, momentos. Voy a tomar un momento y voy a arrancar con la misma palabra que arrancó Mauricio, y vamos en direcciones opuestas. Oslo. Pero no voy a arrancar con Oslo, voy a arrancar con año 2000, julio 2000, cuando en la cumbre Camp David, el presidente Bill Clinton, junto con el primer ministro de Israel, Ehud Barak, y Arafat, se sientan a finiquitar los acuerdos de Oslo. Los acuerdos de Oslo fueron unos acuerdos que en su dinámica de implementación eran acuerdos de implementación gradual, lo cual tiene problemas porque el tiempo pasa y los enemigos de los acuerdos se envalentonan. Pero digamos que en el año 2000 la idea era llegar a un acuerdo definitivo con base en los acuerdos de Oslo, al final del cual surgiera un Estado palestino independiente en Gaza y Cisjordania, con Jerusalén como capital compartida, con algunas modificaciones a las fronteras de 1967. Esa propuesta concreta, que se conoce como los parámetros de Clinton, fue puesta sobre la mesa y Israel la aceptó. Israel estaba representado por su
primer ministro, y por Shlomo Ben-Ami, el canciller Ben-Ami. En ese momento, Arafat, que era el líder histórico del pueblo palestino, el que tenía el capital político para aceptar un acuerdo de paz con Israel, dijo que no. No fue capaz Arafat de consolidarse con la idea, de congraciarse con la idea, de aceptar la idea y aceptar la idea de que Israel está ahí para ser el Estado de nación del pueblo judío al lado del Estado palestino. Ese fracaso de la cumbre Camp David en julio del año 2000, seguido de Arafat llegar de regreso a Ramallah, abrir las puertas de las cárceles que él mismo había en las que él había encerrado a los líderes de Hamas, que todo el tiempo trataron de sabotear los acuerdos. El Sheikh Ahmed Rantisi, el Sheikh Ahmed, Yassin debe ser. sí, el Sheikh Ahmed Yassin y Rantisi, los dos líderes de Hamas. Comienza una campaña de Hamas con terroristas suicidas, adolescentes, más chiquitos que los que están en este Zoom, para ir a inmolarse en Israel con el objetivo de matar judíos. Entonces, una niña palestina de 18 años, cuya cabeza apareció en el piso de un supermercado después de haberse inmolado. Hubo más de 200 atentados, murieron más de 1000 israelíes. Con eso prácticamente se deshizo lo que se había logrado en los años de Oslo. Pero lo más importante de eso fue que le quitó el oxígeno político a la opinión pública en Israel, a la negociación con concesiones. Desde que Israel nació en 1948, siempre quiso ser abrazada por el mundo árabe. Siempre quiso hacerlo. Yo estaba en Israel cuando llegó Anwar Sadat en un avión de Egypt Air. El país se paralizó, la gente no podía creerlo. Egipto abrazaba la paz con Israel, el país estaba eufórico. Ese oxígeno político murió con los terroristas suicidas de Hamas, donde Hamas mostró su verdadera cara. Nadie puede estar sorprendido de que Hamas haya asesinado niños, mujeres, les haya disparado a 1 metro, haya secuestrado niñas y mujeres ahorita, o acribillado familias enteras como pasó el sábado. A mí eso no me sorprendió para nada porque siempre supe que eso es lo que es Hamas. Ellos no cambiaron. Cuando llegaron al gobierno palestino, bueno, ese es un momento. El siguiente momento, Lía, es cuando en el año 2005 Israel se retira de Gaza, le entrega las llaves de Gaza al señor Abbas, le dice, tenga Gaza, utilícela, nosotros nos retiramos de acá, no tenemos nada que ver con Gaza, acá no hay ningún bloqueo ni nada, construya su país. Pues, ¿qué pasó? Que en el 2007 Hamas expulsa a la autoridad palestina de Gaza, el gobierno legítimo. Una miniguerra civil que duró 2 días, 200 muertos, Hamas toma control de la franja de Gaza. Ahí ya se crea el problema actual de tener 2 gobiernos en el territorio palestino. ¿Y qué hace Hamas con Gaza? Mejorar a su población, sacar a los refugiados de los campos y darles una vida mejor. No, Hamas tiene un objetivo, utilizar Gaza como un trampolín para atacar a Israel, y desde entonces Hamas mantiene 2 millones de palestinos como rehenes en la franja de Gaza. Y en el Medio Oriente siempre se supo que fue primero si el huevo o la gallina. Que dicen, es que el bloqueo, es que el muro. Israel construyó el muro en el 2004 en Cisjordania para evitar la penetración de terroristas suicidas. Antes no había muro, eso era territorio abierto. Marcos, te quedan 20 segundos. Y Mauricio Euro más.
No, Sí, no. sí, Mauricio Bromas, ya voy a acabar. Eh, y el bloqueo viene en el 2007, cuando Hamas comienza a atacar a Israel. Entonces ya Gaza se convierte en una plataforma de ataques a Israel permanentes. Ha habido varios enfrentamientos, Mauricio los mencionó, donde Hamas puede lanzar todos los misiles que quiera Israel. ¿Israel no puede defenderse? Pues claro que sí, a Israel le asiste el derecho a la defensa, y el derecho a la defensa es evitar los ataques. Y ya voy a acabar, Jerónimo. Y el ejercicio a la defensa le asiste a Israel a raíz de lo que pasó el sábado. Eso les queda la menor duda, queridos colegas. Gracias, Lía. Bien, yo no quiero dejar de lado las preguntas que van surgiendo porque es importante para nosotros. Les pido disculpas por llevarlos un poquito más atrás. Quisiera un breve comentario de ustedes de vuelta, 5 minutos cada uno. Empiezo por Marcos esta vez, si Va te a poner parece un bien, Marcos. cronómetro. Por favor. Ponerle el cronómetro. Bien, bien. Aquí lo tengo. Es, No, yo Les iba, les, simplemente les iba a proponer algo. Cuando yo prenda la cámara es que les queda un minuto, ¿vale? me listo, me parece parece más muy bien. fácil. Gracias, Sí. Jerónimo. Sí. Muy bien. La idea es recuperar, para clarificar a los colegas que están acá participando, la dimensión religiosa y la dimensión política en el inicio del conflicto, ¿sí? Si hay alguna otra dimensión que resulte de interés, son 5 minutos para cada uno. Marcos, adelante, por favor. Bueno, mira, Lía, yo creo que al comienzo del conflicto, y si nos podemos ir al mandato británico, a la resolución parcial, no había realmente una dimensión religiosa. Eh, Era un problema, un conflicto territorial. No puedo dejar de lado las narrativas son importantes. Los dos pueblos tienen una narrativa originaria, maximalista del territorio, y la tercera, que no es una narrativa, es los que apoyamos la solución de dos estados para dos pueblos, que es buscar un compromiso que incluye abandonar parte de la narrativa de que ese territorio es nuestro, el uso de tierra sagrada y todo eso, pues hace un conflicto muy difícil. Pero digamos que los que pensamos que en su momento podía haber una solución territorial, que viene la primera vez propuesta por la Comisión Peel en 1937 y luego retomada por Naciones Unidas en la resolución de partición, pues si se hubiera aceptado por parte de los árabes y los palestinos la resolución de partición, posiblemente el conflicto no existiría. A medida que el conflicto no se soluciona, aparecen otros actores. Viene el gran cambio que se da en la Guerra de los 6 días, que crea un elemento religioso en el lado judío, de mesianismo, de que esa guerra la ganó Israel gracias a los dioses, y que la ocupación de Cisjordania, que es donde estaba el Israel bíblico, tenía que haber sido ayudada por los dioses. Empieza a meter el elemento religioso en el lado judío de que esa tierra es sagrada. En el lado palestino empieza con Hamas. Recordemos que el ALP de Arafat, movimiento de izquierda, había cristianos también, el Frente Popular de Liberación de Palestina cristiano, George Habash, pero el, el elemento religioso empieza a surgir también después de la Revolución Islámica en Irán, después de la guerra de los mujahideen en Afganistán contra la Unión Soviética, que realmente la religión en el mundo, y yo dicto esa materia, mucho hablo del surgimiento de la religión en las relaciones internacionales, en el lado palestino obviamente con Hamas. Hamas surge en 1987 con la primera intifada y con una plataforma islamista completa, como oposición a Fatah, como oposición a la OLP. Y Hamas nunca aceptó hacer parte de la OLP. Entonces acá viene el elemento religioso, hay que leer la plataforma de Hamas, habla de la tierra sagrada, Wakaf, tierra sagrada para el Islam, y que Israel existirá hasta que Dios lo extermine, y traen episodios del Corán como la lucha de Mahoma contra los judíos en Khaybar. Entonces ahí entra el elemento religioso, y eso hace el conflicto mucho más complejo, porque en ambos lados de la ecuación tenemos elementos religiosos para los cuales el compromiso no existe. Pero acá hay una diferencia. Israel es una democracia. A Mauricio no le gusta, pero lo dice Freedom House y lo digo yo también. Y siempre se ha mantenido una convivencia. Israel es una democracia parlamentaria,
siempre ha habido que haber con las coaliciones, incluso en el primer gobierno de Israel, cuando Ben Gurión ganó las elecciones, tuvo que hacer coalición. Y dentro del esquema democrático de Israel hay esquemas eh, de solución de conflictos, ya sea estos religiosos, ya sea de otro tipo. Por lo tanto, muchos hablan del gobierno actual de Israel, sí, pues que el gobierno actual de Israel lleva 8 meses, 9 meses. El conflicto no lleva muchos años más. La negativa palestina lleva muchos años más. El hecho que los palestinos, ni Fatah ni Hamas, se concilian con la idea de aceptar la existencia de Israel, lleva mucho más. Fácil echarle la culpa al actual gobierno. Sí, es un gobierno radical, racista, todo lo que quiera. Entre otras, hoy ya el gobierno cambió porque ya entró un partido centrista al gobierno y eso va a marginar a los partidos extremistas. Pero entonces la religión se convirtió en un elemento y ese elemento de la religión hace más complejo el conflicto. Entonces hay elementos territoriales, hay elementos de narrativa histórica, hay elementos religiosos también y hay elementos de justicia, Alía, que hacen que la justicia en muchos casos se vuelve un obstáculo para resolver un conflicto. Eso suena feo, eso no suena políticamente correcto, pues la verdad, porque a veces buscar justicia por el pasado impide que se logre un futuro en paz. 4 minutos, me sobra uno para la próxima respuesta. Muy bien, muchas gracias. Mauricio, adelante, por favor. Sí, yo creo que bueno, yo voy a utilizar también menos y voy a de una vez a responder la Victoria que hace una pregunta, porque además yo le iba de una vez a contestarle a Marcos con eso. Estoy relativamente de acuerdo con lo que acaba de plantear Marcos. Voy a responderle a Marcos y mientras le respondo también respondo la pregunta sobre la religión. A ver, los acuerdos de Oslo tienen como dos tesis de cuándo se acaban. Marcos mencionó una tesis que es la del lado israelí, que es Oslo se acaban los acuerdos de Camp David, porque Yasser Arafat se para de la mesa. Pero lo que no dice Marcos es que en 2001 se hace la conferencia de Taba y son los israelíes, Ehud Barak, los que no aceptan. ¿Por qué? Porque viene en ascenso la derecha israelí, Likud, con Ariel Sharon. Entonces, los palestinos no aceptaron en el 2000 básicamente porque la frontera quedaba donde estaban las zonas de mayor nivel freático. La ciudad de Calquilia quedaba del lado israelí. Para Yasser Arafat era inaceptable el acuerdo. Igual, yo sí creo que ahí sí hay huevo y la gallina. Es decir, ¿quién se equivoca más? Si Israel por rechazar el acuerdo de Taba en el 2001 o si Yasser Arafat por rechazar el acuerdo de Camp David en el 2000. El caso es que no se llegó a consenso y no se nos olvide, justo en ese momento está ya la intifada, la segunda intifada, porque en un acto de provocación, Ariel Sharon, en ese entonces ministro de Defensa, si no estoy mal, entra o pasa por la explanada de las mezquitas. En segundo lugar, Marcos dice que Israel se retira. Israel no se retira de Gaza, no se retira, saca a los colonos, que es diferente. Israel no se retira de Gaza, Gaza sigue estando ocupada. ¿Por qué? Porque Palestina, o eso que llamaron la Autoridad Nacional Palestina, no tiene el control de fronteras y 2 años después le van a imponer un bloqueo. Entonces, decir básicamente, hay un argumento, no digo que Marcos lo sea, pero se lo he oído a otras personas que dicen lo siguiente, es que Israel se retira y los palestinos se matan entre sí. Sí, un poco como se van los civilizados y quedan estos salvajes y como ellos no saben de reglas, como ellos no saben comportarse, estalla la guerra civil palestina como diciendo, si Israel, entre más Israel ocupe, va a haber más orden entre los palestinos. Es el típico argumento del colonialismo y yo creo que es riesgoso e incluso la evidencia empírica demuestra que no es así. La responsabilidad la tiene Israel. La primera responsabilidad tiene Israel porque la responsabilidad se desprende de la proporción de poder que tenga. Y en este momento el poder de Hamas, innegablemente que lo tiene, es un poder en ascenso, pero es un poder asimétrico, es un poder que sale, se reduce, no podemos comparar, es mucho, Marcos lo acaba de decir, se supone que Israel es la democracia, Israel es la que tiene embajadas por el mundo, Israel es la que es responsable ante la comunidad internacional, entonces no podemos equiparar la responsabilidad de una guerrilla que está aislada con la responsabilidad de un Estado. Efectivamente, Marcos tiene razón en que Israel tiene derecho a la legítima defensa, pero la legítima defensa tiene una proporcionalidad, Marcos. Y creo que estamos confundiendo la venganza con la justicia. Una cosa es que Israel tenga derecho a tomar una retaliación proporcional por lo que le pasó. Y si usted me pregunta a mí, seguramente vamos a llegar en algún momento de la noche a esto. ¿Cuál debe ser el castigo para la gente de Hamas, si es que debe haber castigo? Porque no vamos a recuperar esas vidas.
igual que las vidas que se perdieron en Palestina en el 2021 o en el 2022. Eso lo sabemos. Es dolorosísimo, pero es así. Entonces, lo que dice las sociedades, entre comillas, no me gusta el término, pero para que me entiendan, civilizadas, es que se debe someter a la justicia. Es la única manera. Es decir, esto no es de Walking Dead. O sea, el sueño aquí, el sueño de la democracia es ver a la gente de Hamás juzgada en una corte, como debió haber ocurrido con Benjamín Netanyahu por los crímenes de guerra, como lo dijo la exfiscal de la Corte Penal Internacional. Ahora, creo que Marcos y todos los que estamos aquí conocemos cuál es el discurso de Israel frente a la Corte Penal Internacional. ¿Cuál es el discurso de Estados Unidos frente a la Corte Penal? Entonces, cortes, tribunales penales ad hoc, sí, para ustedes, los salvajes. Sierra Leona, Ruanda, Yugoslavia, CPI para el señor Omar al-Bashir. Para nosotros, no. Entonces, una de las, no estoy diciendo que sea, insisto, culpa de eso, pero algo que tiene que ver en esta deformación de la idea de justicia y que la idea de justicia se haya vuelto siempre la retaliación. Entonces, me atacaron, me lanzaron roquetes artesanales, ¡pum! Retaliación, retaliación, retaliación. Y eso no sirve, Marcos. Ya está demostrado. ¿Cuántas retaliaciones más va a seguir tomando Israel en la Franja de Gaza? Ya el argumento de la legítima defensa está muy desgastado. Legítima defensa tiene que tener un principio de justicia y la justicia hace rato se perdió, a menos de que uno piense que la justicia es venganza, pero creo que eso nos aleja de la democracia. Penúltimo, Israel no es una democracia. Digan lo que digan. Y no lo es, Marcos, porque puede que haya separación de poderes, eso no lo niego, pero si hay exclusión institucional y sistemática, no, la democracia es incompatible con un régimen de apartheid. E insisto, el apartheid no lo ha catalogado el Partido Comunista Colombiano, no lo ha catalogado la Internacional Progresista, lo dicen organizaciones que no tienen, que son, en teoría, yo creo, independientes, objetivas, como Human Rights Watch, como Amnistía Internacional o la misma ONG israelí B'Tselem. Entonces, cuando uno piensa en la limpieza étnica que está teniendo lugar, que la vemos todos los días, aldeas palestinas desapareciendo, ministros israelíes diciendo, arrasemos con los palestinos, matémoslos como animales, pues creo que es evidente que hay en la narrativa y en los actos un intento por acabar con el pueblo palestino, un intento por desplazar esas aldeas, limpieza étnica, y obviamente un sistema que además cuenta con el derecho, porque por eso yo digo que Israel es un estado totalitario, como decía Hannah Arendt, porque el derecho está al servicio del apartheid. Las cortes están al servicio del apartheid. Las mismas cortes dicen, sí, demuelan. Las mismas cortes permiten que Cisjordania viva bajo la ley marcial, es decir, los soldados hacen lo que se les da la gana. Y si no fuera así, como me decía un tipo estos días en redes, que eso no es cierto, que rinden cuentas, ¿hay alguna persona sindicada por el asesinato de Shirin Abu Akleh? ¿Una sola? Y el caso de Shirin Abu Akleh lo conocemos porque es una periodista de la cadena Al Jazeera. Si no, ni por ahí. Y casos como el de Abu Akleh, creo que son decenas. 500 niños en 2022 en cárceles israelíes sin saber por qué. Yo me pregunto, ¿hay alguna democracia occidental en el mundo que tenga ese número de menores encarcelados? En proporción a la población palestina, quiero decir, ninguno, ni siquiera los países que tienen pena de muerte como Japón y Estados Unidos. Entonces, cuando yo pienso, Marcos, efectivamente, Marcos, yo sé que la Corte Suprema de Justicia en Israel tiene una trayectoria y una tradición de independencia, pero cuando yo veo el corazón de la democracia israelí debería ser la multinacionalidad, como en el caso del Líbano, como en el caso de Irak, y esa multinacionalidad, a mi juicio, es un absoluto fracaso. Muchas gracias, Mauricio. Recuerden, por favor, que cuando Jerónimo aparece en cámara nos está dando la idea de que ya estamos a tiempo. Bueno, hay distintas preguntas que yo voy a ir combinando a lo largo de esta charla, más allá de la que ustedes pueden ver. Yo quisiera avanzar ahora al tema concreto del alcance del ataque de Hamás. Empezamos ahora Mauricio, por vos, y quiero relacionarlo con una pregunta que hay respecto de cuestiones asociadas a la legitimidad de distintos actores palestinos, ¿no? La autoridad palestina y tal, digamos, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué aparece jamás en un primer plano absoluto y por qué todo lo demás aparece, por lo menos para la opinión pública internacional, tan desdibujado? Y alcances de esto. Y hago una segunda nota al pie, por si quieren ir por 6 minutos en vez de 5,
Y me quiero referir acá a el alcance de lo que ha sucedido con este ataque de Hamás también en la diáspora, ¿verdad? En ambas diásporas. Mauricio. Sí, bueno, en cuanto a es una pregunta muy difícil el tema hoy abordar el tema de la legitimidad de Hamas, porque acaba de ocurrir algo muy, como yo decía, muy triste, muy impactante, muy doloroso. Yo, digamos, oigo a Marcos hablar y sé y entiendo que esté muy conmovido y muy afectado, em, porque sé que además siente como propio ese dolor, seguramente conoce a gente. Tenemos ahí el hijo de un colega en común que hacer, nos decía, mi familia está ahí, entonces yo entiendo que es un tema sensible, entonces quiero simplemente aclarar que yo hago aquí una descripción fría y antipática, y reconozco que es antipática, pero es un poco para conservar la compostura, pero no es de ninguna manera una señal de antipatía frente a una tragedia que entiendo que es humana y de la que no nos deberíamos poder olvidar. A ver, el problema de la legitimidad de Hamas se ha reducido. Hay demasiados simplismos en redes. Mucha gente está diciendo ahora, se puso de moda, Hamas no son los palestinos. Hamas no representa a los palestinos. Todo el mundo lo está diciendo. Y yo creo que detrás de eso hay una cosa muy rebatible y es lo siguiente. Yo creo que cuando los palestinos votaron en el 2006 por Hamas, no creo que todos esos palestinos, y creo que Marcos lo saben, quisieran la destrucción de Israel. Marco lo sabe, porque en esto sí vamos a coincidir. La Autoridad Nacional Palestina se cansó ¿cómo se de gastar ingentes recursos que le llegaron por la vía de la cooperación internacional. Ahí están las crónicas palestinas de Edward Said, de las que menciona niños en las calles, sin zapatos, y la gente de la Autoridad Nacional Palestina llegando en Mercedes-Benz último modelo, con joyas. Entonces tenemos un derroche enfrente de una población que está muy mal. Y yo lo que creo es que en el 2006 la gente dijo, yo lo que quiero es un cambio. Si ese cambio se llama Hamas, pues voto por Hamas. Si ese cambio se llama Frente Popular para la Liberación de Palestina, voto por ese frente. Y el actor, si se quiere, más distinto, el actor que era una alternativa, era Hamas. Y yo creo que ese es un poco como el éxito de Hamas, haber aprovechado las crisis, primera intifada para nacer, las elecciones palestinas para consolidarse, para consolidar su brazo político, y recientemente eso que se veía en el 2006 se va a terminar exacerbando a partir del 2010, porque creo que la incapacidad de la Autoridad Nacional Palestina para gestionar, para renovarse, para responder interna e internacionalmente, entonces me parece que jamás va a ir ganando cada vez mayor legitimidad interna. E insisto, esto no quiere decir que los palestinos estén de acuerdo con lo que pasó el sábado pasado. Y creo que hay una fractura con la legitimidad internacional, y la legitimidad internacional, me parece a mí, se ha manejado muy mal, porque lo han manejado como siempre lo maneja Estados Unidos y Occidente. Metamos esto debajo de la alfombra. No sé si en otras partes de América Latina se diga esto, pero es como escondamos la basura, no la manejemos, que no se vea. Eso han hecho con Cuba, eso han hecho con Libia, eso han hecho con Corea, eso han hecho con Irán. Si no hablamos, si los aislamos, ellos van a desaparecer. ¿Cuánto lleva Israel diciendo que se va a acabar Hezbollah? ¿Cuánto lleva Estados Unidos tratando de acabar con el problema iraní aislándolo? Y lo mismo hicieron con Hamas. Entonces vamos a decir, Hamas no existe desde 2006. Lo bloquean, lo aíslan, eh, lo proscriben, y pues básicamente lo que le van a ver. Entonces cuando la gente dice es que Hamas no es un actor legítimo, no lo representa, yo lo que quiero decir, hay tres aclaraciones. Sí es legítimo internamente, lo cual no quiere decir que sean legítimas las acciones de violencia en contra de la población civil. Dos, que hay que separar esa legitimidad interna de la legitimidad internacional, que evidentemente no ha alcanzado. La ha tenido por momentos, a veces Turquía, a veces Qatar, pero en realidad jamás no tiene legitimidad internacional. Vamos a ver qué va a pasar a partir de ahora. Y en tercer lugar, yo creo que con esta acción lo más probable es que jamás se vuelva un actor ineludible. Es decir, va a ser muy difícil, y aquí sí vamos a estar en total desacuerdo con Marcos, va a ser muy difícil pensar en un escenario de negociación en el que esté fuera jamás. Ya había sido difícil, ya de hecho, Barack Obama, antes de salir en un discurso, dice a la gente de Hamas, si son capaces de pensar en las fronteras palestinas anteriores al 67 y reconocer a Israel, podemos llegar, porque lo contemplan y saben lo que se viene. Lo que pasa es que en esta derechización, que creo que ahí sí podemos coincidir Marcos y yo, en la sociedad israelí o en la política israelí, hace carrera esta absurda tesis de que jamás está contenida.
cuando creo que todos sabíamos que era una, incluido Marcos, todos sabíamos que era una bomba. Sí, con Marcos muchas veces, cada vez que hubo una guerra de esas, creo que en algún escenario nos encontramos. Y yo siempre decía, hombre, ¿cómo es posible que nadie se dé cuenta de esta paradoja? Israel tiene 150 ojivas nucleares, así digan que no. Tiene los aviones de combate más desarrollados del mundo, tienen blindados, y es el estado, es uno de los estados más inseguros del mundo. Lo hemos hablado con Marco, la gente se siente en inseguridad. ¿Y cómo es posible que como que no hubiesen confiado en, si hay una percepción de inseguridad es porque algo está pasando? Entonces yo lo que creo es que ahí fallaron muchas cosas y terminaron, jamás las termina capitalizando. Entonces ahora lo que se viene, creo yo, en términos de legitimidad es que nos va a tocar, así como los, y perdón por lo que voy a decir, así como los palestinos se tragaron los sapos de 2008, 14, 21 y 22, y tienen que sentarse a negociar con quienes han visto que asesinan a sus compatriotas. Yo creo que la comunidad internacional le va a tocar sentarse, si no quiere que esto en un nuevo ciclo de violencia se vaya a repetir, porque como pasó con Hezbollah, como ha pasado con Irán, lo vimos con Irak de Saddam Hussein, en lo que terminó, esto aislándolo no se va a acabar, la contención es un absoluto fracaso. Acá la única manera es reconocer las interlocuciones y entender que así no nos gusten, son actores que gozan de legitimidad interna. Muchas gracias, Marcos. Mauricio lleva como media hora hablando. Uy, tengo que No, contestarle fueron todo. 6 minutos 2. 6 minutos 2, yo prendí Por la eso, cámara a pero los suena 5. como media hora de la intervención. Yo El mismo obviamente tiempo tengo, para usted, Marcos. tengo que retomar algunos de los temas que mencionó Mauricio, obviamente que Taba fue el fin de cuando Arafat en Taba también le pusieron el papel y no lo firmó, porque Arafat nunca hubiera llegado a aceptar la existencia del Estado de Israel. Israel es una gran democracia, no solo una democracia, sino una gran democracia. Es una democracia ejemplar, además. Cuando usted tiene en el gobierno anterior, perdón un segundo, una democracia parlamentar. En el gobierno anterior había 8 partidos, desde un partido árabe hasta un partido de izquierda, hasta partidos de derecha, que finalmente, pues, el mismo parlamento tumbó a ese gobierno porque perdió su mayoría. Una gran democracia porque en los últimos 6 meses hemos visto manifestaciones masivas de la población contra una propuesta de reforma del gobierno de Netanyahu, que han llevado días en que han salido 600.000 personas a la calle. Millones de personas, ni un solo muerto, ni una sola propiedad destruida. Eso es una democracia ejemplar. Israel es una democracia ejemplar porque tiene una Corte Suprema donde un juez árabe mandó a la cárcel a un presidente en ejercicio acusado de violación. Y la es una democracia ejemplar porque el 20% de su población es árabe, la mayoría musulmanes, participan en la política de Israel, hacen parte del parlamento, hacen parte de la vida de Israel. Hay algunos que tienen empresas de alta tecnología y son multimillonarios. Hacen parte de, si alguien acá estaba en Israel, no sé si alguien ha estado, van a Tel Aviv y en la ciudad de Tel Aviv, en las calles, en los centros comerciales, en las playas, se ven árabes y judíos como parte de la misma nación, del mismo Estado judío de Israel. Y porque Freedom House dice que Israel es una democracia, y no porque unos piensen que no es, porque no les gusta la democracia de Israel, que ha demostrado una y varias veces que es una gran democracia, la única en el Medio Oriente, porque a Túnez lo perdimos ya, y Marruecos, que aparece como un país medianamente libre. El problema palestino ha sido el siguiente, ya que me preguntas por Hamas. Cuando nace la OLP, fundada por los egipcios en 1964 en el Cairo, Nasser, que era el gran líder del panarabismo y quería usar la causa palestina, como la quiso usar Saddam Hussein, como la quiso usar Gaddafi, como la está usando los iraníes. La OLP surge con una carta fundacional donde se
Da como la única, y ahí dice, esa es una palabra que dice ahí, el único camino a la liberación de Palestina es la lucha armada. Y luego habla de operaciones de comando, y luego comenzaron a secuestrar aviones, luego llegaron a Múnich a matar a los deportistas israelíes, luego llegaron a Maalot, a un colegio, y mataron 50 niños. Eso era la causa palestina. Cuando la OLP finalmente, quebrada, derrotada militarmente, expulsada de Israel, de Líbano por Israel, decide que, bueno, ya hay que ver si buscamos una alternativa, ya parece Hamás, toma el relevo de la lucha armada y lo lleva a otra dimensión. No ha habido, la verdad, en el liderazgo palestino, la idea de abandonar la lucha armada y buscar una alternativa. Eso sí podría realmente tener influencia. A los palestinos se les llena la boca hablando de Mandela, pero nunca fueron como él, menos como Gandhi. Entonces la lucha armada y la lucha armada y la lucha armada ha sido parte del ADN de los palestinos, de la única alternativa. Y cuando firman la paz finalmente Oslo, en Oslo, ya jamás ya estaba ahí asegurándose que esa paz no triunfara. Cuando Arafat pudo hacerla, no la hizo. Ni el Camp David tentaba. Él no, jamás se vuelve con lo que hizo el sábado, no un actor como dice Mauricio. Jamás no va a estar. Porque la única alternativa que tiene el conflicto en este momento es la destrucción militar y política de Hamás. Hamás le hace daño a Israel, le hizo mucho daño este fin de semana, pero el daño que Hamás le ha hecho a la causa palestina es inconmensurable. Y la única forma que podamos avanzar en la solución de dos estados es que jamás no exista más como una alternativa. Como una ideología va a existir siempre. Esta ideología del Islam radical sunita, de Hamas, de ISIS, de Al-Qaeda, de los talibanes, está ahí. Eso no desaparece. Pero lo que puede desaparecer, y esperemos que sea así, es la alternativa militar y política. Jamás tiene que dejar de ser el gobierno en Gaza. Y eso es un hecho, porque 2 millones de palestinos lo están sufriendo, porque los otros millones de palestinos en Cisjordania también, y porque Israel también, y porque el mundo también. Si jamás sigue, vamos a seguir en lo mismo, porque ellos no cambian. Esa ideología no les permite. Gracias. Bueno, muchas gracias, Marcos. Vamos ahora, continúo uniendo preguntas al análisis de actores internacionales. Si les parece, abordamos primero actores regionales que a ustedes les parezca pertinentes en este momento y después vamos ya por otros, lo cual no significa que estos actores regionales no tengan un alcance global, pero quiero decir, quisiera dejar a Estados Unidos, Europa, referencias a China, India, etcétera, un poquito más para después ir ahora a la región. Empezamos, Marco, por vos, ¿te parece? Bueno, mira, la región en los últimos años ha pasado una transformación importante realmente, quizás desde el comienzo de la primavera árabe. No digo que el problema palestino haya sido siempre el centro de la agenda, eso no es así, pero digamos que la primavera árabe sí creó una dinámica, una dinámica en el mundo árabe muy, muy importante. Y eso concentró la atención del mundo árabe en lo que está sucediendo al interior de cada uno de los estados. Y cada estado tuvo su propia, su propio desarrollo. Eh, Me da mucho pesar ver lo que está ocurriendo en Tunisia, donde pensamos que sí había logrado. Yo estuve en Tunisia después de la primavera árabe, estuve en la Asamblea Nacional Constituyente, me reuní con el líder del partido, con el segundo del partido Nagda, y la esperanza era que realmente la democracia se estableciera en Tunisia, pero parece que volvieron los mismos otra vez y la están echando de para atrás.
Entonces esa dinámica, la primavera árabe, hizo que los estados empezaran a concentrarse en sus propios intereses, primero en ver cómo mantenían las protestas, porque hubo en todos lados, también en los países del Golfo hubo protestas. Es que las cooptaron entre dinero y garrote y las acabaron rápido. Entonces, al final de la primavera árabe, las monarquías todas sobrevivieron, tanto la monarquía en Marruecos como en Jordania, como las del Golfo, hasta la de Bahrein. Y los que no eran monarquías, sino gobiernos militares, cayeron casi todos, menos Siria, que el señor Afaz entendió que si él mataba a todo el mundo, pues él se quedaba en el poder y eso fue lo que él fue a hacer. Entonces ya se crea una dinámica también de una geopolítica diferente, que puede, Siria es un ejemplo donde ya se exacerba, aunque ya venía de antes, el conflicto entre Arabia Saudita e Irán, que en el Líbano tiene uno de sus escenarios más álgidos y más tristes, porque ahí sí estoy de acuerdo con una expresión que usa Mauricio, que el Líbano es una democracia sin Estado. Eh, entonces, actores que hay. Es interesante que Arabia Saudita está asumiendo un protagonismo, pero antes de ese protagonismo de Arabia Saudita había los tres países no árabes de la región, eran los que tenían el protagonismo, Irán, Israel y Turquía. Hace poco tuvimos una fractura en el mundo sunita entre Turquía y Qatar, por un lado, que apoyaban a los hermanos musulmanes, que son enemigos de Egipto y de Arabia Saudita, otro eje de Arabia Saudita, los Emiratos, y el tercero del eje iraní. Entonces el mundo islámico árabe estaba partido en tres. Ya ese partido entre Turquía y Arabia Saudita se está otra vez cicatrizando, se están acercando mucho Turquía a los Emiratos, Turquía, Arabia Saudita y Turquía, Israel también. El acercamiento de Turquía a Israel está a la misma velocidad que... Y luego vienen los acuerdos de Abraham, en que países del Golfo normalizan sus relaciones con Israel. Y ahora que se estaban dando esos acercamientos entre Israel y Arabia Saudita, que hubiera cimentado casi todo el mundo árabe a formalizar sus relaciones con Israel, casi todo, no todo, y países islámicos como Indonesia, Malasia, Pakistán, eso era contrario a los intereses de Irán. Irán necesita primero que todo mantener el conflicto palestino-israelí vivo y va a hacer todo lo necesario para hacerlo. Segundo, evitar que Israel normalice relaciones con países que están en la región, con los países árabes. Por lo tanto, a mí no me queda duda de que la motivación de Hamas para llevar a cabo ahora el ataque, no había ninguna situación de tensión, al revés, estaba bien distensionado. Centenares de palestinos de Gaza todos los días entran a trabajar a Israel. Fue el hecho de que Irán quiere sabotear los acercamientos entre Israel y Arabia Saudita. Y tenemos dos actores que son, o tres actores, tres estados árabes, que uno es Siria, el otro es Irak, completamente disfuncionales. Irak entre los chiitas proiraníes y los sunitas de radicales y los kurdos que tienen su propia autonomía. Siria, que es un estado que no es un estado. Libia, que es también un estado completamente fraccionado, todo queda la primavera. Pero los actores regionales para mí en este momento están buscando sus intereses. Arabia Saudita quiere primero que todo estar segura, contraponerse a Irán, por eso le pide a Estados Unidos un reactor nuclear y la posibilidad de enriquecer uranio, por eso restablecer sus relaciones con Israel, porque eso le da a Irán acceso a tecnología americana y acceso al poder diplomático que puede tener Israel en Washington. Listo, Jerónimo, ya yo termino, gracias. Muchas gracias, Marcos. Mauricio. Sí, yo Por agua, propongo, ya vengo. si quieren, que cortemos un poquito más las intervenciones y las hagamos de 3 minutos y medio, 4, si Marcos está de acuerdo, para tener más intercambios y de pronto coger más. Sí, Sí, con la gente, que no, las preguntas de la Bien, gente. bien, bien. yo tengo, no creo que utilice los 6 minutos acá. A ver, Pero empieza usted en esta, no en la próxima mía, ¿no? no, en esta esto es relativamente corto. Mire, yo creo que acá, de nuevo, estoy en desacuerdo con Marcos. Pues primero, Marcos dice que todo estaba bien en Gaza. No,
No, Marcos, 80% de la gente viviendo, Dije que había distensión, yo le dije que todo estaba bien, usted pero decía bueno. que los palestinos iban, trabajaban, usted nos pinta un paraíso que efectivamente en Gaza no existe. Gaza es, era y ha sido, y en estas circunstancias, algo peor, mucho peor que un Estado fallido. Bueno, yo simplemente creo que el mapa era engañoso, era muy engañoso esto que este venía pasando. Entonces, todo el mundo, A el gobierno, servirme agua, ya ve. tranquilo, tranquilo, el gobierno israelí se llenaba la boca diciendo, vamos a tener relaciones diplomáticas con Marruecos, Emiratos Árabes, Bahrein, ahora viene Arabia Saudí, yo no sé qué, pero es que uno hace, la paz se hace con los enemigos. Y creo que vuelvo a lo mismo, el gran reto para Israel y en el reto en el que Israel se relajó, porque además menospreció la capacidad, era que debía firmar la paz. El reto inicial, el más urgente de Israel es firmar la paz con el Líbano, con quien tiene un litigio territorial, con Siria, con quien además es enemigo geopolítico, y obviamente con Palestina. De muy poco sirve, yo la verdad no sé de qué sirva, por ejemplo, ese acuerdo con Emiratos Árabes o Bahrein. Eso no sirve, creo que Marcos, lo hemos hablado. El día que los equipos de fútbol israelíes no jueguen en la UEFA, sino donde corresponden, que debería ser la Confederación Asiática, ese día sí podemos hablar. Eso, creo, Marcos, que estamos muy lejos de que ocurra. Así, por ejemplo, todos los países de África, del África subsahariana, Jerónimo me corregirá, casi todos están de hecho con Israel. Creo que fue Kenia el que manifestó su apoyo efusivo. Es Por que ahí creo que Israel Túnez quiso estar dijo, siempre en el grupo asiático de deportes, eh, Mauricio, y ellos no aceptaron, por eso a Israel le tocó en Europa. Túnez, en cambio, tiene una postura Sí. durísima, pero en términos generales, insisto, puede que tenga el reconocimiento, pero ese reconocimiento no es, y eso fue lo que se nos vendió. Entonces, vol- volver a organizar o a estabilizar el Medio Oriente dejando por fuera a Irán es un error. Cuando Bush era presidente, hay un comité que ustedes conocen, hay un comité binacional, bipartidista, que le dice a Bush, si para la reconstrucción de Irak y para la reconstrucción de Afganistán necesitamos a Irán. No se puede reconstruir a Irak sin Irán. Y a los gringos obviamente les importa un bledo y siguen de la misma lógica del aislamiento. Yo dudo, yo no sé, lo podemos discutir ahorita, no sé exactamente qué es lo que gana Irán con este ataque. No sé, porque todo el mundo dice, hoy veía una periodista española ahí en Twitter que dijo, eso fueron los iraníes. Bueno, pues, ¿qué es lo que gana Irán? ¿Qué es lo que gana Irán? Darle una excusa a Estados Unidos para que vaya y lo bombardee, o a Israel. Pero que Irán no tiene territorio comprometido con Israel, no lo tiene. La causa palestina es algo retórico de los iraníes, pero que Irán haga parte del conflicto palestino-israelí, yo no lo veo. Creo que es más una retórica desde Occidente para tener una excusa para seguir dándole. Entonces, dejar por fuera a Irán, ya lo vimos en Irak, ya lo vimos en Afganistán, es un error. Dejar por fuera a Hezbollah es un error. Por eso digo, el mejor ejemplo de esto es el Líbano. Es que en el Líbano, sí, en la guerra de los 33 días, Ehud Barak dijo lo mismo, los vamos a borrar, no van a existir. ¿Puede haber un Líbano sin Hezbollah? No. ¿Puede haber hoy un Medio Oriente sin Irán, sin Hezbollah, sin Hamas? No, nos guste o no. Entonces, necesitamos para la estabilización a esos, no sé, como dicen algunos actores canallas, malos estudiantes, rebeldes. Hay que estarlos de este lado, porque, y cierro con esto que están diciendo en redes, que jamás es como el Estado Islámico, es de un burdo, están pensando con la pasión, evidentemente. No tienen ni idea de lo que están diciendo. Una cosa es Hezbollah, que se sienta, por ejemplo, a hacer un intercambio de prisioneros con Israel. Una cosa es Hamas, que pide sentarse. Una cosa es Hamas, que tiene cierta idea del sistema internacional, que está dispuesto a hacer concesiones. Y otra cosa son los locos del Estado. Es decir, equiparar en este afán de yo voy a deslegitimar a Hamas a cualquier precio, entonces voy a decir que es lo mismo que el Estado Islámico, es desconocer todas las dinámicas del mundo islámico. Y es desconocer, insisto, que hay niveles de radicalización. Y lo que se nos dijo siempre, siempre se nos dijo, el actor más radical del Medio Oriente es Irán por ser chiita. Falso. Los peores atentados terroristas, los grupos más radicales, más intransigentes, son sunitas. Y paradójicamente han sido cercanos a algunos estados de Occidente en el último tiempo. Entonces, ese cuento de que jamás es equiparable con el Estado Islámico, la verdad, me parece un cuento chino, no tengo ninguna forma de digerirlo. Gracias.
Bueno, seguimos combinando preguntas de las que les van haciendo y las que tenemos nosotros. Entonces, antes de saltar a otros actores y también saltar a América Latina en las reacciones que ha habido, eh, tomo acá una pregunta que está preocupada por cuál ha sido el impacto de todo esto en la gestión de Netanyahu. Empezamos por vos, Mauricio. ¿Qué impacto ves vos ahí? Porque hay como distintas lecturas, ¿no? De hecho, la persona que pregunta lo plantea como un ganador, pero hay otros que lo ven absolutamente en la vereda opuesta. Te escuchamos. No, yo creo que creo que aquí vamos a coincidir con Marcos. Yo creo que aquí los dos perdedores son la Autoridad Nacional Palestina toda, Mahmoud Abbas, creo que se acabó el reinado y era hora de que se acabara. Y en el caso de Netanyahu, yo he oído cosas como, no sé si Marcos y ustedes han escuchado este cuento de que hay un autoatentado que lo habría hecho Netanyahu para radicalizarse. Yo creo que no tiene sentido, porque obviamente ahorita, Marcos lo dijo, hay un gobierno de, ¿cómo se llama? Es un gobierno de emergencia. Hoy la gente en Israel, y creo que es comprensible, está pidiendo sangre, venganza, pero creo que superada la estupefacción, la gente con la calma va a decir, fallamos. Y fallamos porque, un poco lo que dice ahorita Harari, algo tuvimos que ver, hemos venido votando mal. Lo que nos vendió Netanyahu, que fue seguridad. Lo que nos vendió Netanyahu fue, cada vez que a estos locos se les dé por lanzarnos cohetes, les vamos a dar un castigo y van a coger, como decimos en Colombia, escarmiento. Y lo que hemos visto es, pues básicamente, que ese modelo, para mí, se acaba el modelo Netanyahu. Es decir, yo creo que la derecha general israelí, eh, Likud, esta cosa que se inventaron que era Kadima, la extrema derecha, es, no sé, yo creo que es el peor fracaso de la derecha israelí en toda su historia. Y paradójicamente, para bien de los que creemos en los partidos como Laborista y Meretz, esto ocurre bajo un gobierno de derecha. Yo no imagino si estuviera ocurrido en un gobierno laborista, lo que diría la derecha israelí. Ahí está la gente que votó por la paz, como nos dicen a los que, bueno, no mentira, es algo sobre Colombia, pero no. Entonces yo pensaría que de ninguna manera uno podría pensar que esto va a fortalecer, esto fortalece, si se quiere, en el cortísimo plazo a los más radicales, pero en el largo plazo hace ver que su plan es inviable. Y además, porque creo que lo dijimos al principio, como pasó en el caso de, lo hemos conversado con Marco, con Gilad Shalit, la gente en Israel va a empezar a pedir que no sabemos, no sé si Marcos sepa cuántos son, no sabemos, porque son 70 o 100 personas secuestradas, la gente va a empezar a pedir que vuelvan vivos. Entonces ahí yo creo que el uso de la fuerza es inocuo, no va a servir, va a haber que negociar y cuando salga el informe final, no sé si lo vayamos a conocer, pero creo que va a haber, va a quedar al descubierto errores estratégicos e insisto, un poco como en América Latina, la gente a la derecha le tiende a exigir más en términos de seguridad, así como a la izquierda le exige más en términos sociales. Entonces me parece que para la derecha Israel es una derrota y cierro diciendo que con los palestinos pasa algo similar, ¿no? Creo que ahora, insisto, va a ser muy difícil para la Autoridad Nacional Palestina legitimarse frente a su pueblo, va a ser muy difícil para la Autoridad Nacional Palestina condenar algo que le están pidiendo que condene, pero si la ANP toma mucha distancia frente a Hamas, muy seguramente los palestinos la van a conseguir. Está en un dilema del que me parece a mí no va a poder salir, por eso es que yo pienso que ahí son los dos grandes perdedores y los grandes ganadores son todos esos estados que yo decía, revisionistas, canallas, rebeldes, que de alguna manera yo creo que en el nuevo cálculo de este Medio Oriente van a tener que tener más protagonismo. Gracias. Marcos. Yo creo que la sociedad israelí entra en lo que en hebreo se dice din vejishbon, en un estado de esto es analizar y sacar conclusiones y cabezas de lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue muy grave. Yo creo que Netanyahu no tiene cómo salir avante de esto de ninguna forma ni manera. Él va a seguir como primer ministro porque no hay alternativa. Y él tiene una tradición que la ha usado también en la guerra de los 6 días y la usó en la guerra de Yom Kippur, de los gobiernos de unidad nacional para enfrentar el peligro. Pero una vez el peligro sale, salen los cuchillos y los cuchillos son largos. Porque en Israel existen las comisiones de investigación. Son comisiones institucionales cuyas recomendaciones son obligatorias. Si alguien ve la película Golda,
Ahí va, empieza cuando Golda estaba dando su testimonio ante la Comisión Agranat, que fue la que analizó las fallas en la guerra de Yom Kippur. Ahorita el país está unido alrededor de la defensa contra Hamas. El tamaño de lo que ocurrió es indescriptible y aún no lo conocemos. Ayer, los kibbutz, de pronto acá saben que es un kibutz. Los kibbutz fueron fundados por sionistas, socialistas, comunistas que querían llevar eso que habían aprendido a crear una vida completamente comunal. Fueron los que más sufrieron ahora. En un kibutz encontraron 100 cadáveres. Había cadáveres de niños donde les han pegado un tiro acá, bebés también. Por lo tanto, esto no puede pasar desapercibido en una sociedad democrática. Israel ahora se une, pero llegará el momento de hacer, de pasar las cuentas. Y la cuenta se le va a pasar a este gobierno, se le va a pasar a los partidos de este gobierno, se le va a pasar a la oposición. Y creo que la cuenta se le va a pasar a los gobiernos de Israel por haberse quizás equivocado en lo que tiene que ver en la concepción de lo que es Hamas. O sea que Israel va a tener un periodo complicado cuando esto acabe, que no sabemos ni cuándo ni cómo, pero va a tener un periodo y como los ha tenido en el pasado, como lo tuvo después de la guerra de Yom Kippur. En la guerra de Yom Kippur Israel perdió 3.000 soldados, una tragedia enorme, y el país tuvo que reconstituirse, tuvo que reconformar, los partidos se rearmaron, hubo otros partidos que surgieron, la democracia israelí va a seguir, la democracia israelí va a sobrevivir, pero definitivamente va a haber una reconformación de las fuerzas políticas a raíz de lo que ocurrió. Muchas gracias. Marco, yo voy a retomar la siguiente pregunta con vos. ¿Qué pasa Ujú. con todas las especulaciones en torno del sistema de seguridad israelí? ¿Qué es lo que puede haber pasado? ¿Qué es lo que están hipotetizando ustedes o creen que sucedió para que efectivamente tuviera lugar este movimiento de Hamas? Yo creo que voy a usar un minuto y me guardo los 3 para después. No voy a especular sobre el tema, parece irresponsable hacerlo. No sé qué ocurrió, por lo tanto, será el mismo Estado democrático de Israel con sus instituciones el que eventualmente encuentre qué ocurrió, quiénes son los culpables y qué precio deben pagar en ese momento. Por ahora no especulo más. Gracias, Lía. No, gracias a vos. Mauricio. No, yo simplemente pensaría, también especulando como dice Marcos, pues primero yo imagino que tuvo que haber habido una infiltración de Hamas en la Fuerza de Defensa israelí. No veo ninguna otra forma en que hubiesen podido tener acceso, por ejemplo, a una información para saber exactamente cuándo lanzar el ataque. Me imagino que tuvieron que haber hecho una labor de inteligencia y contrainteligencia después de mucho tiempo. Yo también creo que, no sé, aquí vuelvo un poco a las guerras recientes. Creo que en cada enfrentamiento y en cada guerra, así como yo también me imagino que del lado israelí se debió haber hecho, y es tratar de conocer a Hamas, buscar infiltrarlo, me parece que Hamas, como decimos en Colombia, le cogió el tiro a las fuerzas de defensa israelíes. Y yo sí creo que acá hay un elemento psicológico, tal vez con esto sí podamos coincidir con Marcos, que pasó también en la guerra del Yom Kippur. Y en el 73 hay una declaración del entonces general, si no estoy mal, creo que era general Ariel Sharon, en el que dice, Israel es una superpotencia militar, tiene tal preponderancia militar que si queremos podemos controlar todo el norte de África y todo el Oriente Medio. Hasta Jartum, decía, hasta Sudán, decía, y ocurre la guerra del Yom Kippur. Esto lo digo yo también creo que Israel, las autoridades civiles, yo no creo que los militares israelíes son mucho más prudentes, pienso yo, habían pasado de la hipótesis de guerra de los palestinos, diciendo, sí, somos vulnerables, pero es un nivel de vulnerabilidad que tenemos controlado. Yo creo que se confiaron pensando en que la principal amenaza en el último tiempo era Irán. Si uno mira un poco los discursos de Netanyahu en Naciones Unidas, siempre el enemigo era Irán. A Irán hay que quitarle la posibilidad de que tenga capacidades nucleares, porque el día que llegue a tener la ojiva nuclear nos va a atacar. Lo que yo he leído
es que, por ejemplo, los militares siempre fueron muy cautos de las operaciones militares contra los palestinos y eran los que querían ir a la guerra, eran los civiles. Y esto me habla a mí, creo yo, de una desconexión de la dirigencia israelí con el contexto militar de la zona y en medio de ese sentimiento de superioridad se relajan y jamás aprovechan el momento. Bien, empiezo con vos, Mauricio. Una de las preguntas vuelve a otro de los actores grandes, en este caso específico va por China. Digamos, ¿cómo ven el rol de China aquí? ¿Le ven alguna posibilidad mediadora? ¿No? China viene de su éxito, Irán, Arabia Saudita, en fin, buscando también protagonismo. ¿Cómo ven a India, que siempre aparecen proponiéndose? Yo creo que es muy difícil. Lo de India, es decir, Arabia Saudí, Irán, era una cosa muy concreta. Eh, Esto me parece a mí muy complicado. ¿Por qué? Porque el caso ni de China ni de India tiene una relación con Israel como la que tiene Estados Unidos. Es decir, no tiene ascendencia. Y creo que para poder mediar, de alguna manera, tienen que tener, eso por ejemplo, pasa hasta cierto punto con Venezuela. Se necesita un mediador que tenga ascendencia sobre Maduro y sobre la oposición, si no, es muy difícil y por eso creo que aquí sí podríamos llegar a coincidir con Marcos. Lo que funcionó de los acuerdos de Oslo, más allá de que no terminó concretándose, funcionó en buena medida porque había alguien que era capaz de sentar a las partes, entre comillas, a la fuerza. Y esa trayectoria, esa tradición, ese mesianismo, esa arrogancia, también hay que decirlo, solo la tiene Estados Unidos, Francia y Reino Unido, pensaría yo. Entonces, mucha gente dice ahora, bueno, pero Rusia, los soviéticos intentaron con esta idea de Nasser y del panarabismo, esto me parece a mí que terminó en un fracaso, lo único que quedó es la relación especial con Siria, pero el conflicto palestino-israelí es muy complejo y requiere, insisto, de una mediación casi que quirúrgica y más de un momento de shock de tanta conmoción. Entonces, me parece a mí que esto sí va a sonar como em, muy colonialista, pero la llave de la paz externa la tiene Estados Unidos. Aquí sí me parece que un actor del sur global, salvo de pronto alguna de las potencias, yo decía ahorita, alguna de las potencias de la región, lo de Turquía podría llegar a funcionar, con Egipto, no sé si Qatar, Arabia Saudí, pero va a ser menos efectivo que en el caso de Estados Unidos. Bien, gracias, Marcos. Hola, yo empiezo por un país que tú mencionaste, que creo que acá Mauricio sí no lo captó bien, y es India. La relación entre Israel y India es una relación absolutamente estratégica hoy. Es una relación de valores, es una relación de ideologías, es una relación de que India es el país hinduista, Israel es el Estado judío, una afinidad entre sus líderes, una cooperación tecnológica, en inteligencia, en espacio, enemigos comunes apoyados por países vecinos. El nivel de la relación entre Israel e India es de muy alto nivel. India se volvió el principal cliente de la industria armamentística en Israel, lo cual eso son ligas mayores. La empresa armamentística de Israel está yendo muy bien, entre otras. Eh, por lo tanto, India sí, pero India no, además de ser parte de un nuevo Quad que se creó ahí, Estados Unidos, Emiratos Árabes, India, Israel, no, no tiene mayor trascendencia a nivel del efecto en la región, sino en la relación bilateral. China, por otro lado, me parece que esta crisis va a demostrar las debilidades de la diplomacia china si ellos se creyeron el cuento que con haber logrado acercar a Arabia Saudita se volvían un jugador esencial en la región. Eso no los vuelve un jugador esencial en la extensión, de pronto ni siquiera los vuelve un jugador. Eh, sí, se acercaron Irán y Arabia Saudita, no ha habido mayores progreso en esa relación tampoco. China, ¿qué es lo que busca la región? Petróleo. China, su iniciativa de Belt and Road en el Medio Oriente, puede ser hay algunos países donde ya están trabajándola. Eh, China tiene proyectos importantes en algunos países, pero diplomáticamente China también es un país que de bajo riesgo. Ellos no arriesgan cuando se meten en política exterior. Ellos creo que siguen a Sun Tzu, que decía, si no está seguro que va a ganar, ni se meta. Y en ese sentido, eh,
China no tiene mayores iniciativas diplomáticas, la de Irán y Arabia Saudita, pues fue un triunfo chino sin duda, pero no se meten en lugares donde ellos pueden hundirse en el pantano. Estados Unidos lleva uniéndose en el pantano del conflicto israelí ya desde Clinton, desde luego Bush, luego Obama, luego Trump. Eh, por lo tanto, yo no veo a China siendo un jugador acá. Podría ser, sí, si algún día, y estamos muy lejos de ese día, se generan circunstancias para que se vuelva a tratar de negociar una paz entre Israel y los palestinos, en los cuales China podría jugar un rol, no el rol, pero un rol como potencia global que es. Fuera de eso, yo veo en este momento, no veo a China con mayor protagonismo en la región y mucho menos en el conflicto palestino-israelí. Bien, gracias. Marcos, vamos de vuelta con vos. ¿Cómo ven las reacciones desde América Latina? ¿No? Porque tenemos diferentes posicionamientos. Ustedes específicamente en Colombia tienen también un posicionamiento que ha merecido distintos comentarios. Quisiera su propio comentario sobre la reacción de mandatarios de la región en torno de lo que pasó el 7 de octubre. Bueno, ahí la reacción de algunos mandatarios sorprende por lo positiva, o lo de Boric, Lula, el mismo AMLO, rechazando lo que cualquier persona decente en el mundo debía rechazar, que era un ataque brutal contra civiles inocentes en sus casas. Lamentable la acción del presidente Gustavo Petro, por razones que desconozco, que no haya aún al día de hoy condenado eh, la situación que se generó con la masacre de Hamas, y el presidente Petro ha emitido más de 90 trinos al respecto. La Cancillería colombiana sacó un comunicado el sábado condenando el ataque. Ese comunicado fue quitado de la página de la Cancillería. Al día siguiente tuvieron otro que no decía nada, y, y Petro se ha metido en debates que a mi forma de ver le hacen mucho daño a él. Presidente con un gran capital internacional político, un presidente que fue muy querido, que ha sido muy bien recibido. Se pone a decir que Gaza es igual a Auschwitz en un trino, pues él con eso está haciéndose daño a sí mismo y generando reacciones innecesarias de gente que no hubiera tenido que reaccionar contra él, como organizaciones judías internacionales, el director del Museo del Holocausto, gobiernos, organizaciones de derechos civiles. Por lo tanto, yo creo que Petro se está haciendo daño con esa idea de estar comparando todo con el Holocausto. Lo hace aquí también, pero creo que en esto a Petro le ha hecho daño a la Cancillería de Colombia, le ha hecho daño a la política exterior colombiana, y en ese sentido yo esperaría que en algún momento esto pare y cambie por bien de mi país, que es Colombia. Colombia tiene una política exterior coherente. Eh, Ahora, más allá de lo que viene ahora, pues seguramente veremos otros pronunciamientos de América Latina, que no es un bloque, obviamente nunca fuimos un bloque. La Unión Europea condenó ellos en bloque. Aquí en 200 años nunca construimos un bloque. Entonces, cada país por su lado, con declaraciones distintas, unas más matizadas, otras menos matizadas. Al final del día, pues allá no somos muy relevantes. Gracias, Lía. Mauricio. Sí, yo creo que hay una cosa que, digamos, que a mí no me gustó de la reacción, por lo menos de Petro, y algo que sí me parece que es más o menos consecuente. Yo estoy de acuerdo con Marcos en que a mí digamos, las analogías con los genocidios me parece que terminan siendo insensibles. ¿Sí? Yo creo que cada genocidio, no solamente el Daño, holocausto judío, Peter. Daño. todos los genocidios tienen su singularidad. Entonces, mejor dicho, extrapolarlo de alguna manera hace que, de alguna manera revictimiza. Yo creo que es innecesario. Habiendo aclarado esto, también creo que ha habido una insensibilidad en parte de la población latinoamericana, incluida la colombiana. Y ha habido mucha insensibilidad porque nos hemos quedado un poco en el debate semántico, que es lo que hay,
si hay un comunicado, si hay una nota verbal, y yo lo que creo es que lo que está pasando es muy grave. En Colombia se da el debate de la reacción de Petro y del comunicado en momentos en que Galán, el ministro de Defensa, dice, les vamos a quitar la electricidad, el agua, los alimentos, vamos a entrar por la fuerza. Y entonces yo lo que creo es que ahí sí el Twitter es una herramienta necesaria. Y yo sí espero de los presidentes, y me extraña de Europa, que no hubiese habido una reacción más en él. ¿Cómo es posible que el ministro de Defensa de la principal potencia militar de la zona diga, vamos a entrar a Gaza donde la mitad de la población son niños y los vamos a acorralar como animales? Entonces, pues yo sí espero que mi presidente salga y diga algo, y diga, ahora, lo del holocausto no, pero que diga, y esto también lo hemos discutido con Marcos, sé que no le gusta, pero está ocurriendo un genocidio y no lo están anunciando. Yo no sé si hay antecedentes en la política mundial de un presidente que se pueda dar el lujo por Twitter de subir un video él sobre la manera en que están bombardeando infraestructura civil. Entonces, así como yo digo, por ejemplo, que es insensible que Petro retome esta frase que creo que es de Saramago, de Cisjordania de Auschwitz, y creo que Saramago lo dijo en un contexto que, aunque es muy polémico, se puede discutir, Petro no. O sea, Petro no es Saramago y Petro es, ahí sí estoy de acuerdo con Marcos, es el presidente de una nación, pero me extraña que en Colombia nos metamos en este debate bizantino mientras los medios están mostrándonos imágenes de bombardeos de infraestructura civil. Hoy mataron a 11 personas de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en frente de sus familias. Entonces, ese tipo, o sea, la cosa es tan grave que yo sí esperaría más de Boric. Yo sí esperaría más. Boric es el ejemplo ahora de todo el mundo en Colombia, salvo cuando pide que se acabe el embargo contra Cuba. Ahí sí nadie, Boric pidió que se acabaran las sanciones contra Venezuela y contra Cuba, y nadie le pone ejemplo. Nadie le pone ejemplo cuando, por ejemplo, retrasó el reconocimiento de credenciales del embajador israelí en Santiago cuando salvajemente los israelíes bombardearon Jenin. Entonces, ahí yo creo que la mesura no siempre es lo más deseable en la diplomacia, porque hay momentos para reaccionar como, con mayor urgencia. Gracias. Bien, agradeciéndoles mucho a ambos, de verdad que es un placer escucharlos y creo que hemos podido reflejar por lo menos la mayoría de las preguntas que recibimos en el chat. Quiero pedirles un cierre a cada uno. Mauricio, retomo con vos y luego paso a Marcos, Sí, de los gracias. puntos que consideres más importantes que nos han quedado en el tintero. Nada, yo simplemente quiero decir lo primero, tres cosas muy rápido en 2 minutos. Yo creo que el mapa de Oriente Medio cambió para siempre. O sea, este mapa no va a ser el mismo. Creo que es otra la correlación de fuerzas y creo que hoy más que nunca son obsoletas el modelo de seguridad con el que se construyó Israel en el último tiempo. Creo, en segundo lugar, que la guerra nadie gana y que ojalá la gente deje ver la guerra tanto en Ucrania como en Gaza como una especie de partido de fútbol en el que la gente va mostrando banderitas, diciendo vamos a ganar, vamos a perder, esto y lo otro. En la guerra todos pierden, y en esa guerra creo yo que tanto palestinos como israelíes son víctimas de esta política de limpieza étnica, genocidio y persecución que en el último tiempo se ha legitimado desafortunadamente en el escenario internacional por parte de Israel. Y en tercer lugar, obviamente, deplorar, o sea, expresar toda la tristeza del mundo por lo que hizo Hamas el pasado sábado. Es decir, no nos podemos insensibilizar ante las imágenes. Es absurdo que todavía haya gente que piense que Israel se lo merezca. Es absurdo que haya gente que todavía piense, por ejemplo, lo he visto en redes, de gente que relativiza la gravedad del holocausto, que dice, es que los judíos se lo buscaron. Veo muchas discusiones de gente diciendo, es que usted es judío, sionista, yo no sé qué, yo incluso diría a mis colegas que sean mucho más respetuosos, mucho más cuidadosos a la hora de usar dos conceptos, terrorismo islámico y sionismo, porque a mi juicio están disparando a niveles insólitos, tanto el antisemitismo como la islamofobia. Gracias. Gracias a vos. Marcos. No, estaba viendo cómo me quieren en el chat ahí, gracias. Em, yo digo lo siguiente, lo que se viene es duro, ya está siendo muy duro. eh, Obviamente que la población palestina en Gaza siempre sufre lo que hace Hamas,
Cualquier cosa que hace Hamas termina en la población palestina sufriendo. Ellos son rehenes de Hamas y lo que se viene pues va a ser duro, duro para ambos lados. Yo lo único que espero es que esto no escale. Yo espero que a esto no se unan los del norte, Hezbollah, desde el Líbano, porque allá estaremos hablando de otro conflicto. Ya habría eh, otros actores. Espero que eso no ocurra, porque estaría Israel en una situación casi que existencial, con guerra en 2 o 3 frentes, lo cual involucraría de pronto a Estados Unidos, de pronto a Irán, y tendríamos un conflicto mayor. Con respecto al tema del conflicto palestino-israelí, no se puede ser optimista hoy, pero se tiene que mantener en el imaginario la solución de 2 estados como la única posible y la única justa para ambos pueblos. En el imaginario significa que si algún día vuelve a haber una negociación, ese sea el paradigma sobre el cual se negocia. No sé si es viable, pero hay que mantenerla en el imaginario. Hay que hacer todo lo posible para que se vuelva a retomar, para que la comunidad internacional, whatever que sea, la mantenga, porque algún día esta guerra se va a acabar. Y esta guerra se tiene que acabar de una manera en que ambos pueblos puedan decir sobrevivimos y ambos pueblos puedan tener su estado. A mí no me queda duda que Israel prevalecerá, pero yo quiero que los palestinos tengan su estado también. Y quiero que los palestinos entiendan que para tener su estado tienen que reconocer a Israel y tienen que abandonar el terrorismo como su única forma de lucha. Muchas gracias, Alada, por la invitación. Muchas gracias, Lía, Jerónimo, muchas gracias por la invitación. Mauricio, ha sido un gusto este debate. Lo mismo a todos. Eh, lo mismo digo, Tatiana, Jerónimo, excelente idea, un privilegio, verdaderamente. Creo que vamos a estar todos de acuerdo. La grabación va a ser distribuida por Alada y Jerónimo nos ha estado avisando por el chat. Muchísimas gracias a los dos colegas y a ustedes por generar la actividad. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias a Mauricio y a Marcos. Lía, muchísimas gracias por la moderación. Tatiana, muchas gracias por Ustedes. organizar este evento. La grabación que nos están preguntando, en los próximos días, depende de cuánto me demore editando el video y subiéndolo, en los próximos días aparecerá en la página web de Alada, www.aladainternacional.com. Y yo no quiero terminar este espacio sin agradecerles a los dos. Creo que este es el espíritu que estamos buscando en los debates académicos, donde Así podamos tener es. opiniones en algunos casos opuestas, en algunos casos similares, pero siempre con el respeto y con la serenidad sí, este espíritu que siempre ha caracterizado a de oír al otro y de hablar con el otro, que los diálogos siempre generan. Muchas gracias, una feliz noche para todos. Gracias. Feliz noche. Gracias, buenas noches. Abrazo.